A ver, envejecimiento de la prehistoria a la actualidad. El envejecimiento es un fenómeno, bla, 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 que ha cautivado el interés humano. Diferentes sociedades y culturas han percibido y adaptado el envejecimiento a lo largo de la historia, desde los contextos históricos y creencias culturales. A ver, contexto histórico, religioso, cultural, social, en evolución. Su estudio es esencial para conocer, es multifacético. La prehistoria. El tiempo de vida de una persona era muy breve a causa de las condiciones de lucha de supervivencia y las enfermedades, por lo que no había muchas personas ancianas. Las personas que alcanzaban una edad distinta eran considerados sobrenaturales. Con gran sabiduría se les atribuía el poder de curar enfermedades, adivinar el futuro y hablar con espíritus. Fueron impuestos los días de Matusalén, 969 años, y murió siendo desolado. Dato de longevidad recordados en nuestros días, 969 años. Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones del mundo, los ancianos eran vistos como portadores de sabiduría y experiencia. Los jeroglíficos y los registros históricos revelan que los ancianos desempeñaban papeles fundamentales como asesores, escribas y líderes. Creían en la existencia de una vida futura donde la sabiduría que duraría en la vejez sería recompensada. Este sistema de creencias se fomentó. Sabiduría que en la vejez sería recompensada. Este sistema fomentó un sentido de propósito y respeto por los adultos mayores. Al mismo tiempo, el envejecimiento se lo asociaba con el advenimiento de las enfermedades. Al envejecimiento se lo asociaba con el advenimiento de las enfermedades. Incluso fue considerado como una enfermedad cuyos principales síntomas eran lo que canicie, calvicie, arrugas. Estos síntomas debían prevenirse y retrasarse, lo que los llevó a formular el elixir de la eterna juventud, cuyo objetivo era transformar un hombre viejo en un joven. Nomadismo hebreo. Eran considerados como personas con una sabiduría y ocupaban un lugar privilegiado como guías espirituales del pueblo. Se destacaban patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob. Existía un consejo de ancianos. Como iniciativa divina, los ancianos estaban revestidos en una misión sagrada y eran portadores del espíritu divino. Grecia clásica, conocida por sus tenían puntos de vista complejos sobre el envejecimiento, celebraban la juventud y el artismo, pero contemplaron la idea de que la sabiduría y carácter podían madurar con la edad, desafiando la noción predominante de que la juventud era la cima de la vida. Hipócrates, del 460 al 377 a.C., destruyó las primeras teorías médicas sobre el envejecimiento, reconociendo que se trataba de un proceso de evolución natural digno de la física e irreversible, un mal que no puede remediarse. Describió algunas enfermedades propias de los ancianos, que eran explicadas por exceso de lo frío. Consideraba que el envejecimiento había disfunción del centro regulador de la temperatura en el cerebro, enfriamiento que fluía por la nariz, ojos, orejas, catarros, cataratas y sordera. El frío era perjudicial para los huesos, dientes y nervios. Platón, del 427 al 347 a.C., discípulo de Sócrates, promulgó que la vejez era una etapa de la vida en que las personas alcanzaban la máxima prudencia, discreción, sagacidad y juicio. Consideró que las vivencias del final de la vida estaban determinadas por la forma que se vivió durante la juventud. Vivencias del final de la vida estaban determinadas por la forma en la que se vivió durante la juventud y la adultez. Dio importancia a la prevención y profilaxis. Contrario a Hipócrates, Aristóteles afirmó que la enfermedad es una vejez accidental y la vejez una enfermedad natural. Esta afirmación inició un debate sobre la vejez en dos visiones: una ancianidad como una fase más de la vida y la otra que la vejez es una enfermedad. Galeno, 131 al 201 después de Cristo, defendían la idea de que la ancianidad y la enfermedad no eran sinónimos. A pesar de ello, explicaba que el proceso de envejecimiento provoca un deterioro funcional a nivel fisiológico, haciéndole proclive a presentar más enfermedades. Atribuyó a la pérdida del calor innato a una deshidratación del organismo, que era consecuencia de una reducción de la masa sanguínea. En los ancianos se produce una supremacía de lo frío y lo seco. Entonces, en los ancianos se produce una supremacía de lo
frío y lo seco que elimina todo rastro de calor y humedad, y esto origina las enfermedades y causa la muerte. Sociedad europea medieval. En Europa medieval, el predominio del catolicismo influyó en las percepciones sociales sobre el envejecimiento. De la Iglesia enfatizó la importancia de la piedad y la salvación en la vejez, y se fundaron las primeras comunidades religiosas. El concepto de piedad filial arraigado a la religión subraya el deber de los hijos de cuidar a sus padres ancianos. Edad moderna. Serdi, 1489, publicó un libro el cual menciona tratamientos higiénico-dietéticos. Serdi. Preventivos para algunas enfermedades de la vejez. En 1638, Francis Bacon, en su obra Historia natural y experimental de la vida y de la muerte, planteó la idea de que la vida se prolongaría cuando la higiene y otros condicionantes médicos y sociales mejorasen. La ilustración, marcada por evoluciones intelectuales y filosóficas en el siglo XVII y XVIII, provocó cambios significativos en las actitudes sociales y percepciones del envejecimiento. Voltaire y Rousseau indicaron el potencial del crecimiento intelectual y personal continuo en la vejez. La idea de un envejecimiento exitoso comenzó a surgir en esta etapa. Stanley Hall, en 1844-1924, publicó una de las primeras obras monográficas sobre la vejez en su libro Senectud, la última mitad de la vida. Industrialización y envejecimiento. La revolución industrial, acompañada de la urbanización, trajo cambios profundos a la sociedad. Los adultos mayores se enfrentaron a desafíos. Las estructuras familiares tradicionales se erosionaban. El trabajo pasó a ser dominado por las generaciones más jóvenes. El concepto de jubilación comenzó a gestarse durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Otto von Bismarck en Alemania introdujeron programas de bienestar social que incluían prestaciones de jubilación. La industrialización sirve como un telón histórico para examinar los desafíos y oportunidades que enfrentan los adultos mayores en las sociedades industrializadas modernas, incluidas cuestiones relacionadas con la jubilación, seguridad financiera y atención médica. Siglo XX fue testigo de importantes avances en la medicina y ciencias que llevaron a una mayor comprensión de los aspectos biológicos del envejecimiento. El descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en el 53 marcó un hito de investigación sobre el envejecimiento. A mediados del siglo XX se crearon agencias y organizaciones gubernamentales dedicadas a la investigación y a la promoción del envejecimiento. La definición de salud de la OMS, incluido el bienestar físico, mental y social, contribuyó a una visión más holística del envejecimiento. Actualidad de envejecimiento y globalización. El siglo XXI se caracteriza por un envejecimiento acelerado. Las mayores expectativas de vida y la disminución de las tasas de natalidad han provocado un cambio demográfico y envejecimiento poblacional sin precedentes. Los avances tecnológicos han transformado la experiencia del envejecimiento, desde la telemedicina hasta las redes sociales. Los adultos mayores están interactuando con la tecnología, influye en sus conexiones sociales, atención médica y calidad de vida. El panorama actual del envejecimiento exige un enfoque multidisciplinario que se considera la intersección de la cultura y la tecnología, la atención médica. Cultura, tecnología, atención médica y políticas para abordar las necesidades y aspiraciones de los adultos mayores en un mundo cada vez más interconectado. La historia del envejecimiento revela un rico entramado de perspectivas culturales, sociales e intelectuales desde la reverencia de los mayores en el Antiguo Egipto, hasta el énfasis de la ilustración en el crecimiento personal de la vejez. Cada época ha contribuido a nuestra comprensión del envejecimiento. La gerontología moderna, como campo múltiple y multidisciplinario, se basa en estos contextos históricos para profundizar en las complejidades del envejecimiento. La gerontología moderna se basa en estos contextos. Es crucial reconocer que el envejecimiento no es simplemente un proceso biológico, sino una interacción dinámica de experiencias individuales, estructuras sociales y creencias culturales.
Al explorar la continuidad histórica del envejecimiento podemos abordar los desafíos y oportunidades multifacéticas que enfrentan los adultos mayores hoy en día y que dan forma al futuro. Evolución de la gerontología y geriatría como especialidad. Sus raíces se remontan al inicio del siglo XX, cuando la sociedad comenzó a lidiar con las implicaciones del envejecimiento de la población. Si bien el interés por el estudio del envejecimiento data de tiempos muy antiguos, la palabra gerontología aparece recién en el año 1903, cuando Lee Metchnikoff la define como la ciencia que estudia el envejecimiento en sus aspectos biológico, médico, psicológico y social, como ciencia pura, básica o académica. El artículo Longevidad y rejuvenescencia de 1999 por el Dr. Naschter fija las primeras pautas o principios de la geriatría. En 1912 funda la Sociedad de Geriatría de Nueva York y en 1914 el libro Geriatría, las enfermedades de la vejez y su tratamiento. Fue el primero en utilizar el término geriatría, por lo que se le conoce como el padre de la geriatría. Entonces, padre de la geriatría, el Dr. Naschter. En 1930, Mallory Warren abogó por la existencia de la geriatría como especialidad, enfatizando el beneficio de los cuidados que preservan la funcionalidad y promueven la rehabilitación. Sentó las bases para la práctica clínica geriátrica, reconociendo a partir de los pacientes las necesidades de cuidado e intervención específica. En 1939, Cowdery publica la obra Problemas del envejecimiento, la cual es considerada como el primer tratado de gerontología de la historia. Problemas, entonces, en el 37, Cowdery, Problemas del envejecimiento, primer tratado. Un hito del desarrollo de la gerontología fue la creación de la Gerontological Society of America, GSA, en el 45, cuyo objetivo es promover el estudio científico del envejecimiento y fomentar la colaboración entre investigadores. Un año después se creó en Inglaterra la primera especialidad de geriatría del mundo. Esto marcó un paso significativo hacia la formalización de la geriatría y gerontología como campo de estudio de la naturaleza interdisciplinaria. A nivel mundial surgen varias asociaciones nacionales de geriatría y gerontología. En 73, Buenos Aires, Argentina, se funda la Federación Latinoamericana de Sociedades de Gerontología y Geriatría. Gerontología etimológicamente deriva del griego geron, hombre viejo, y logos, tratado o estudio. Es una ciencia que estudia el envejecimiento y su impacto en los individuos y la sociedad. Abarca un amplio espectro de temas y disciplinas, lo que convierte en un campo de estudio integral que incluye los aspectos biológicos. Los gerontólogos examinan los cambios fisiológicos que ocurren a medida que las personas envejecen, incluido el estudio del envejecimiento celular, genética, enfermedades crónicas. Dimensiones psicológicas comprenden aspectos cognitivos, emocionales y sociales del envejecimiento esencial. Se trata de estudiar el deterioro cognitivo, la salud mental y el impacto de las relaciones sociales. Gerontología social. Gerontología social examina cómo el envejecimiento afecta a la sociedad, cómo los factores sociales, como las políticas y las actitudes culturales, influyen en la población de edad avanzada. Discriminación por edad, abuso de ancianos, políticas de jubilación. Atención médica y envejecimiento. Los gerontólogos exploran los sistemas de atención médica. La atención a largo plazo atención médica. Sistemas de atención médica, atención a largo plazo y disparidades de la atención médica entre las personas adultas mayores. Su objetivo es mejorar la prestación de atención médica. Economía del envejecimiento, aspectos financieros del envejecimiento como planificación de jubilación, pensiones, impacto económico del envejecimiento de la población. Gerontología ambiental investiga cómo el entorno físico afecta la calidad de vida, movilidad y la independencia.
Nutrición y envejecimiento, estudio de las necesidades dietéticas y las enfermedades relacionadas con la nutrición y las estrategias para promover una alimentación saludable, atención al final de la vida, cuestiones éticas relacionadas con la muerte y el proceso de morir y los cuidados paliativos. Entonces, incluye aspectos biológicos, dimensiones psicológicas, gerontología social, atención médica y envejecimiento, economía del envejecimiento, gerontología ambiental, nutrición y envejecimiento y atención al final de la vida. Si bien la gerontología y la geriatría se centran en el proceso del envejecimiento, difieren significativamente. La gerontología es un campo más amplio que abarca el estudio del envejecimiento desde la perspectiva multidisciplinar. El envejecimiento a lo largo de toda la vida y considera el impacto del envejecimiento en los individuos, familias, comunidades y las sociedades. Incorpora conocimientos de diversas disciplinas. En cambio, la geriatría deriva del griego geron, hombre viejo, y del latín iatricos, que significa tratamiento médico. La geriatría es una especialidad médica. Los geriatras se especializan en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Abordan la problemática social, psicológica, mental. En cuanto a estas pueden ser causas de enfermedad o acompañar a la misma. La geriatría se centra en la atención clínica, mientras que la gerontología examina el envejecimiento. La geriatría se centra en la atención clínica, mientras que la gerontología examina el envejecimiento desde una perspectiva más integral. El objetivo prioritario de la geriatría es lograr el mantenimiento y la recuperación funcional del adulto mayor para conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia, de tal manera que se facilite su reinserción a una vida autosuficiente en el núcleo familiar y en el entorno habitual. Este objetivo primordial se complementa con prevenir la enfermedad, evitar la dependencia, o sea, evitar que la enfermedad evolucione a la cronicidad o invalidez. Los ancianos que llegan a la dependencia total deben ser los estrictamente inevitables. Proporcionar un cuidado progresivo del anciano desde el inicio de su enfermedad hasta completar la rehabilitación y volver a su situación basal previa al menor costo posible, sobre todo aquellas enfermedades crónicas. Dar una asistencia integral en los ámbitos médico, funcional, mental y social del anciano durante la valoración geriátrica global, programada y exhaustiva con la colaboración de otros profesionales integrados en un equipo multidisciplinar. Rehabilitar. Intenta recuperar a los pacientes que han perdido su independencia física o social, tratando de mantener al anciano en la comunidad. Manejo de los síndromes geriátricos como demencia, delirium, depresión, caídas, marcha, equilibrio, sensoriales, sueño, incontinencia, desnutrición, úlceras, fragilidad, sarcopenia. Reconocer la heterogeneidad y la complejidad del proceso del envejecimiento. Reconocer la interacción entre el envejecimiento, la enfermedad, el estado clínico y el estado funcional. Comprender el uso apropiado de los medicamentos evitando riesgos de interacción. Asistencia a familiares y cuidadores en torno a decisiones y el cuidado relacionados con la declinación funcional, la pérdida de la autonomía, provisión de cuidados y los retos que imponen la enfermedad terminal, inserción de la persona mayor a la comunidad. Entonces, prevenir la enfermedad, evitar la dependencia, proporcionar un cuidado progresivo del anciano, dar una asistencia integral, rehabilitar manejo de síndromes geriátricos, reconocer la heterogeneidad y la complejidad de los procesos del envejecimiento, comprender el uso apropiado de los medicamentos evitando riesgos de interacción, asistencia a familiares y cuidadores en todas las decisiones y el cuidado, inserción de la persona mayor en la comunidad. Resumiendo, la geriatría intenta mantener y recuperar la funcionalidad de las personas adultas mayores para conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia, reinserción al núcleo familiar y el entorno habitual. El envejecimiento de los seres humanos como
se define como el deterioro progresivo de los procesos fisiológicos necesarios para mantener el medio interno. Estos cambios morfológicos, psicológicos, funcionales y bioquímicos se caracterizan por pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y de reserva del organismo, con aumento de la vulnerabilidad al estrés y finalmente la muerte. Otra definición es el conjunto de modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que se produce en un organismo con el paso del tiempo como consecuencia de la interacción de la genética del individuo con su medio ambiente y que conduce a la muerte. Características del envejecimiento: se caracteriza por ser un proceso universal, fisiológico, progresivo, heterogéneo, intrínseco e irreversible, caracterizado por cambios degenerativos que comprende una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales que ocurren con el tiempo. Algunas de las características más destacadas incluyen la declinación fisiológica, que se producen cambios en nuestros sistemas orgánicos como la disminución de la capacidad pulmonar, la reducción de la densidad ósea, disminución de la huesa visual, auditiva, etc. Variabilidad individual: algunas personas envejecen de manera saludable y activa hasta una edad avanzada, mientras que otras experimentan una declinación rápida en la salud. Cambios cognitivos: los cambios cognitivos del envejecimiento incluyen disminución de la velocidad de procesamiento pese a poseer mayor conocimiento y experiencia. Cambios sociales: la vida de las personas adultas mayores puede verse afectada por la jubilación, viudez o disminución de la red de contactos visuales. Entonces, características del envejecimiento: declinación fisiológica, variabilidad individual, cambios cognitivos, cambios sociales. Factores que influyen en el envejecimiento: factores genéticos. La herencia genética influye en la longevidad y determina la predisposición a las enfermedades relacionadas con la edad. Se han identificado varios genes, como el gen FOXO3, que revela la respuesta al estrés celular y la reparación del ADN. Epigenéticos: los cambios epigenéticos no alteran la secuencia del ADN, pero afectan la expresión génica. También son fundamentales en el envejecimiento las modificaciones epigenéticas, como la metilación del ADN, y las modificaciones en las histonas pueden regular la actividad de los genes relacionados con el envejecimiento. Factores ambientales: la exposición a toxinas ambientales, calidad del aire, dieta, ejercicio y otros hábitos pueden acelerar o ralentizar el proceso del envejecimiento. La acumulación de daño oxidativo debido a la exposición de radicales libres es un ejemplo de cómo los factores ambientales pueden contribuir al envejecimiento. Factores psicosociales: cada vez hay más evidencia de la importancia del apoyo social, el nivel educativo y el acceso a la atención médica como factores psicosociales que influyen en cómo envejecemos. Teorías del envejecimiento. Las teorías del envejecimiento buscan explicar por qué y cómo envejecemos. Estas teorías varían en su enfoque y explicación desde la perspectiva genética hasta las ambientales. Teoría del envejecimiento programado postula que el envejecimiento es el resultado de un programa genético preestablecido. Según esta teoría, los organismos tienen un reloj biológico interno que determina cuándo y cómo envejecen. A medida que los genes que controlan ese reloj se activan o desactivan en el tiempo, los cambios físicos y funcionales asociados con el envejecimiento ocurren de manera sistemática predecible. Esta tiene una variante que es la teoría de la senescencia replicativa, que sugiere que el envejecimiento está relacionado con la limitación de la capacidad de las células para replicarse. Con cada división celular, los telómeros, las estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas, se acortan. Con cada división celular, los telómeros se acortan. Una vez que los telómeros se vuelven demasiado cortos, las células ya no pueden dividirse y funcionar adecuadamente, lo que contribuye al envejecimiento. A pesar de las evidencias que respaldan la existencia de genes relacionados con la longevidad, todavía no se ha encontrado un programa genético definitivo que regula el envejecimiento en todos los organismos. Tampoco explica por completo las variaciones en la velocidad y el patrón de envejecimiento de la historia de las diferentes especies. No explica por completo variaciones de la velocidad y el patrón de envejecimiento. Teoría del daño y reparación. Según esta teoría, el envejecimiento es el resultado del daño acumulado en el ADN, proteínas y otros componentes celulares a lo largo del tiempo, a medida que las células se exponen a factores estresantes como radiación, radicales libres y los errores de replicación, acumulan daños en su maquinaria molecular. Para contrarrestar estos daños,
Para contrarrestar estos daños, los organismos han desarrollado sistemas de reparación y defensa. Con el tiempo, estos mecanismos se vuelven menos eficientes, produciéndose acumulación progresiva de daños celulares y, en última instancia, el envejecimiento. Teoría de la pérdida de la información postula que el envejecimiento es el resultado de la pérdida de información vital en el ADN y otros sistemas biológicos. Se basa en la idea de que la información contenida en los genes y otros componentes celulares es esencial para mantener la salud. La información contenida en los genes y otros componentes celulares es esencial para mantener la salud y la función adecuada. A medida que envejecemos, se acumulan mutaciones en el ADN y se producen errores en la transcripción y traducción de los genes. Estos errores resultan de una pérdida gradual de la información genética, lo que se desencadena disminución de la función y eficiencia de las células y tejidos, que se traduce en el envejecimiento. Un fenómeno multifactorial. El envejecimiento es un fenómeno multifactorial complejo que no puede explicarse completamente por una sola teoría. Es probable que múltiples factores contribuyan al proceso del envejecimiento y estas teorías pueden complementarse entre sí. Al referirnos al envejecimiento, es crucial definir a quienes consideramos como una persona adulta mayor, existiendo la perspectiva académica y legal. Según la OMS, es una persona mayor de 60 años. Según la Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Ecuador, es a partir de los 65 años. Proceso de enfermar en el anciano, la población de edad, bla, bla, bla. Esas diferencias se producen por cuadro clínico más complejo. Cambios fisiológicos en el envejecimiento. En la medicina geriátrica, las finas y sutiles fronteras entre el proceso puro de envejecimiento y la enfermedad constituyen un gran reto clínico. Esos cambios tienen un profundo impacto en la susceptibilidad de un individuo a las enfermedades. La inmunosenescencia. El envejecimiento del sistema inmune implica una disminución tanto de la respuesta inmune adaptativa como de la innata, lo que hace que los ancianos sean más susceptibles a infecciones y menos receptivos a las vacunas. Inflamación. Es una inflamación crónica de bajo grado que a menudo acompaña el envejecimiento. Este estado de inflamación puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, neurodegenerativos, diabetes. Disminución de la capacidad intrínseca asociada a una reducción de la capacidad funcional. En los ancianos se produce una disminución progresiva de la capacidad intrínseca asociada a una reducción de la reserva funcional de múltiples órganos y sistemas, los cuales originan vulnerabilidad a estresores. La capacidad intrínseca es una medida de nivel biológico de lo que somos capaces de hacer. Alcanza su máximo alrededor de los 20 años, medida de nivel biológico de lo que somos capaces de hacer, y declina a partir de los 30 años de forma progresiva. La capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas, mentales y psicológicas que cuenta una persona. La capacidad funcional, CF, por su parte, es una combinación e interacción de la capacidad intrínseca con el entorno. Entonces, intrínseca más el entorno. La capacidad funcional es fundamental para valorar el estado de salud de los ancianos y comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona hacer y hacer lo que es importante para ella. Clínicamente, la capacidad funcional o funcionalidad es la capacidad de realizar actividades motoras que nos permite vivir de manera independiente, como actividades básicas instrumentales, básicas, bañarse, instrumentales, uso del teléfono, y avanzadas, trabajar. Las comorbilidades, definida como la presencia de dos o más enfermedades de manera simultánea, es un problema frecuente en los ancianos y generalmente proporcional a la edad. La comorbilidad es un factor de riesgo de eventos adversos de salud, deterioro funcional, discapacidad, dependencia, institucionalización, hospitalización, mala calidad de vida y muerte. A mayor comorbilidad, mayor riesgo de que el tratamiento de una enfermedad exacerbe otra. Por ejemplo, el tratamiento de la artritis con un medicamento inflamatorio no esteroideo puede exacerbar la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria o la gastritis crónica. La multimorbilidad o comorbilidad genera una disminución de la calidad de vida, mayor consumo de recursos sanitarios, deterioro funcional,
progresión de las propias enfermedades crónicas, mayor riesgo y gravedad de discapacidad y mayor mortalidad. Presentaciones atípicas de enfermedades. Lo que no sabe, lo que busca, no entiende, lo que encuentra. Claude Bernard, lo típico es lo típico en la forma de enfermar del anciano. Los ancianos responden a la enfermedad con signos y síntomas diferentes a como lo hacen los jóvenes. Estas presentaciones atípicas se conocen como síndromes geriátricos y son muy prevalentes en edades avanzadas. Los síndromes geriátricos son muy prevalentes. Los síndromes geriátricos son condiciones de salud no específicas multifactoriales relacionadas con la disminución de la reserva funcional y asociado a eventos graves de salud. Solo el estrecho conocimiento de estos patrones atípicos, pero típicos en los ancianos, de la manera de enfermar, nos conducirá a un correcto diagnóstico y tratamiento oportuno. La fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad a resultados adversos para la salud. Es el resultado de una combinación de factores. Otro factor importante en la presentación atípica de las enfermedades es el tener una visión negativa de la vejez, conocida como viejismo o ageismo. El ageísmo conlleva que los síntomas y quejas de los ancianos sean subestimados o minimizados y atribuidos a la edad. Aún en nuestros días persiste la idea prejuiciosa de que el anciano tiene pocas oportunidades de beneficiarse de algunos tratamientos, como por ejemplo la terapia intensiva. El deseo del anciano de no ser una carga para la familia es otro factor. Los ancianos presuponen sus quejas no serán oídas y atendidas y temen parecer quejumbrosos. Polifarmacia. La polifarmacia es el uso o concurrente de 3 o más medicamentos, independientemente de si es indicado por un médico o automedicado. Incrementa el riesgo de reacciones adversas medicamentosas como confusión, trastornos extrapiramidales, retención urinaria, hipoglicemia, trastornos hidroeléctricos, electrolíticos, caídas, hipotensión, somnolencia, bla, bla, bla. La polifarmacia se asocia a disminución de la capacidad física e intelectual, caídas, complicación de enfermedades, aumento del consumo y gastos, dosificación inapropiada, menor adherencia, reducción de la eficacia, mayor mortalidad, fragilidad y discapacidad. Entre las principales causas del incremento de la polifarmacia tenemos el incremento de la expectativa de vida, multimorbilidad, implementación estricta de guías de práctica clínica. Tenemos la pérdida de la funcionalidad. La enfermedad aguda en pacientes jóvenes independiente origina pérdidas funcionales mínimas que generalmente no generan discapacidad, teniendo una recuperación ad integrum. Al contrario, una enfermedad aguda en los PAMS origina pérdidas funcionales importantes, incluso discapacidad, recuperación incompleta. Actualmente la función, más que la multimorbilidad, es el principal predictor de la mortalidad en personas mayores de 80 años. El principal factor que modula la sanción es el principal factor que modula la asociación de enfermedades crónicas con eventos adversos en salud.